A veces pensamos que la felicidad depende del lugar donde estamos, de si el clima nos acompaña o de si la arquitectura es la que soñamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Todos los caminos llevan al mar. Hoy nos sentamos a armar una mezcla de cierre con todas esas cosas que se nos quedaron en el tintero, desde el asombroso vigor de la tercera edad en la montaña de Taipei y las olas de calor insufribles en el cemento de París, hasta la tendencia a infantilizar la estética adulta. Acompáñanos a descubrir por qué la verdadera ciudad soñada está mucho más en tu capacidad de crear un nuevo hogar y agradecer tus vínculos cotidianos que las promesas del entorno. Ayúdanos a responder la gran pregunta: ¿existe realmente una ciudad ideal o la construimos en el camino? ¡Vamos! Hola, bienvenidos a otro episodio de Todos los caminos llevan al mar. En este vamos a tratar de hacer un popurrí de cosas sobre esta ciudad ideal, soñada, que hemos ido tratando de armar entre la José y yo, de cositas que hemos sacado de lo que vivimos, tanto en los países de origen como en el que estamos hoy en día. Entonces, por favor, acompáñennos porque vamos a hacer como una especie de menjunje de preparación media sopa de fin de semana con las cosas que nos quedaron en el tintero durante este recorrido, por las que nos parecieron más importantes y las que vamos sacando porque son detalles que nos llaman la atención. Yo quería empezar con una anécdota, José. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Eh, con una anécdota que me pasó durante esta semana. Yo no sé si es porque ya estoy viviendo acá hace suficiente tiempo como para que mi observación se agudice un poco más o es porque me sentí un poquito reflejada en ellos. Pero durante el último tiempo se me ha venido mucho más presente la idea de que en Taipei, por lo menos, que es la parte en la que yo vivo de Taiwán, la población de tercera edad es enorme, enorme, enorme. Pareciera que es un país que está cada vez envejeciendo más y a pesar de sus grandes ventajas en lo que ya hemos conversado como salud, seguridad y conveniencia para vivir, a mí me preocupó, me llamó un poquito la atención, dije, wow, porque yo sé que es un fenómeno mundial, pero como tú misma pudiste buscar cuando yo toqué un poco este tema, revisamos las tasas y decía que para el año pasado, ¿no es cierto? La tasa de natalidad era, 2022, la tasa era 0,86 niños por mujer, o ni sea, siquiera un niño por mujer. es terrible, que quieren que les diga. O sea que mi observación estando en la calle no era tan de mentira, es muy obvio. Y les voy a comentar exactamente porque también leímos que en Francia estamos por encima de lo que tiene Taiwán, pero también es bajito, tampoco se Sí, están ha ido en bajada, renovando. ha ido en picada, ahora está en 1,56 niños por mujer. Dicen que es Mm, como la tasa más baja desde la Primera Guerra Mundial. sí. Entonces, bueno, más allá de nuestra preocupación porque nos gustaría que estos dos países sigan existiendo, eh, yo lo que quisiera notar es que me fijé mucho en esto, pero al mismo tiempo pensaba en algo que era lo que de verdad me iba a llevar a conversar con ustedes, ya no acabo de contarles, que me parecía interesante de Taiwán y de Taipei en particular, que era toparme estos mismos señores, o muchos de ellos, no todos, ¿no? Eh, en todos los caminos de hiking, trekking, escalada y recorridos que tiene el entorno de Taipei. Taipei es una ciudad tremendamente urbanizada, ¿no? Está lleno de edificios, casitas y como les hemos comentado otras veces o yo les he mencionado, es bastante caótica en términos de arquitectura, cómo creció la ciudad, cómo se expandió. Pero tiene una ventaja que yo no había podido vivir en otros lugares donde he estado, que tú te puedes conectar con la naturaleza en un 2x3. Me refiero a que todas las cadenas montañosas cercanas y que rodean la ciudad están a disposición de la gente para hacer recorridas. Es muy bonito ver cómo se han preocupado porque muchos de estos senderos conecten con salidas directas a metro o a través de buses. Entonces tú puedes subirte en una estación de metro relativamente cerca de tu casa, andar unas 4 o 5 estaciones y llegar, por ejemplo, ahí yo les puedo mencionar una que me queda relativamente cerca, que se llama Jiantan, y tú subes el sendero que está
perfectamente demarcado, con escalones o con agarres a los lados si la geografía no da para hacer escalones. Y tienes cada cierta cantidad de metros hacia arriba, tienes platabandas pequeñas para descansar, tienes sitios para poder tomarte algo, para observar. Y esto es una cosa que es maravillosa. Cada cierta cantidad de tiempo hay unas pequeñas instalaciones como una especie de columnas con equipo de CPR, de animación, de reanimación cardíaca. Esto es impresionante, es como que wow, y unos teléfonos de emergencia, ¿no? Entonces es loco porque fíjense cómo le doy el redondeo, ¿no? Hay un montón de señores de la tercera edad que yo he visto pasar por mi lado cuando yo estoy apenas tratando de subir la montaña, que algunas son bien empinadas y largas. Pasan con un vigor increíble. Me pasan, sí, es como que, wow, llegan y cuando yo estoy recién llegando arriba, él ya pasó para abajo hace como media hora. Entonces es una dimensión súper diferente, ¿no? Esto les dije, es un popurrí, pero son cosas que se me ocurrieron que yo quisiera tener en esta ciudad soñada que estoy planificando, o espacios que me conecten con la naturaleza, pero que me permitan vivir en una ciudad completamente urbanizada. Y si Dios quiere, llegar a edad mayores con esa cantidad de energía y con esa posibilidad, ¿no? De tener senderos que estén delimitados, demarcados, con servicios, y que yo sienta que voy a poder seguir haciéndolo, incluso con un bastoncito nada más para empujarme un poco, pero voy a tener acceso. Es hermoso, te permite ver naturaleza bastante poco intervenida, en algunos de ellos vistas preciosas hacia cualquier lado, dependiendo de la orientación hacia dónde está la montaña, y tienen además conexiones a veces incluso hacia las afueras, de verdad bien afueras de la ciudad, con unos senderos que yo conozco a alguien allá en Chile, si es que en algún momento me escucha la Nicola Arancibia, le encantaría esta idea, que conectan entre ciudades y ciudades a través de toda la cadena montañosa de la isla. Muy bonito. Entonces, yo le preguntaba a la José, y te pregunto, eh, ¿qué tipo de contacto con la naturaleza hay alrededor de París? ¿Cómo es esto? ¿No hay o no hay? Porque hay ciudades que simplemente no tienen, que tú tienes que irte muchos kilómetros fuera para poder conectar con la naturaleza. ¿Es posible hacerlo desde París así un poquito más fácil o no? Tengo hartas cosas que decir. Primero voy a responder tu pregunta. Sí, hay conexión con la naturaleza en la ciudad. Estamos en este momento pasando por una ola de calor y es cuando se siente que no hay tanta naturaleza. Aunque la Ah, sensación que vi es que hay mucha más naturaleza que en Santiago, por ejemplo, tengo la sensación en este momento que no hay tanta, porque el calor es un calor de una ciudad muy, muy de cemento, muy de mm, construcción, sí, ¿sí? entiendo. Sí. Eso es interesante como primer punto. Pero hay muchos espacios verdes en la ciudad y de hecho en este momento estos espacios verdes están abiertos día y noche por el calor, Ah, para que la gente pueda ir como durante la tarde y refrescarse en el fondo porque la temperatura, ayer justo vi un hombre que tomaba la temperatura al lado de un parque, tomaba la temperatura del cemento, como ujú. al lado de la calle, 69 grados, Ah, 69 grados. Se iba Dios. moviendo hacia el parque, en la entrada del parque eran 30. Después llegaba hasta donde había pasto y tomaba temperatura en el pasto y habían 25 grados. Entonces, Wow. como que en el fondo su lógica es como, ¿por qué seguimos construyendo tanto cemento si cuando lo que necesitamos es en realidad naturaleza? Bueno, todo esto para decir que hay espacios verdes, que son bonitos, que hay como vida de parque, en verdad, pero agua no hay. Oh, Entonces, ok. cuando hay mucho calor en esta ciudad en particular, es una ciudad un poquito insufrible, o sea, como que no se pasa tan bien, ¿sí? Mm, Han mm. habilitado el río El Sena, han habilitado los canales para el baño, pero yo siempre digo que yo no metería ni un dedo ahí porque dudosa procedencia de esas aguas, entonces no, 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 no. Pero no Bueno, sabes si realmente la someten a tratamiento o no. o sea, No empezó confías. con el calor y al día siguiente abrieron todo. Yo digo, aquí nadie trató nada, es como tírense al agua porque no hay otro lugar donde tirarse. Ah, ok. Pero sí en los alrededores de París, y que eso es bonito porque está súper bien conectado con el tren.
con tren es muy fácil llegar, como por el mismo precio que tú, con el metro, tú llegas a diferentes ciudades donde están más, porque el río Sena es una parte del río, por supuesto, Claro, pero más a las afueras y está más limpio, hay menos contaminación. Y ahí uno puede ir, disfrutar del río, no sé, de senderos, de caminatas. de Es bastante sentir. lindo. Y de pueblitos, que a veces es como, no sé, ¿no? A 40 minutos de París está el pueblito donde crearon el queso no sé cuánto. Y hay un parque al lado, entonces uno va al lugar del queso no sé cuánto, compra un queso y hace un picnic con el queso, ¿sí? Como esa lógica. Ya. Eso en cuanto a las áreas verdes, pero me quedé pensando mucho en el tema de las personas mayores. Pensé, claro, yo tengo tanto contacto con niños en lo cotidiano que no me llama la No atención lo notas. tan evidentemente de que hay muchos más adultos que niños. Porque claro, estoy en colegios, todos los días, a cada minuto. Entonces veo niños, ¿sí? Quizás, claro, quizás si lo hiciéramos como un cálculo, hay muchos menos niños ahora que hace 10 años atrás en estos Mm, colegios, ¿sí? mm. Pero eso no lo percibo. Pero sí, lo que percibo es que la gente mayor es bastante sola, Oh, ¿sí? Hay como una lógica, porque uno ve, por ejemplo, gente muy mayor, con altas dificultades para movilizarse, mm. que caminan por la calle, van al mercado a comprar. Es como tú dices, ¿cómo lo hacen? Bajan el metro, las escaleras del metro, no es como que estén acompañados por alguien, ¿sí? Y mucha gente mayor, porque conozco también, que viven en casas de reposo. Hay muchos dispositivos para personas mayores, me ha tocado de hecho hacer clases de yoga en un espacio para personas mayores y como espacios diurnos, que van durante el día a actividades y durante Ok. la tarde, noche se van a sus casas y duermen en sus casas. Entonces sí, hay muchos dispositivos para adultos mayores porque han tenido que generarlos, evidentemente, porque hay una población creciente mayor. Claro, yo supongo que para el caso que aplica a Taipei es lo mismo, porque yo también he notado muchísimo ese tipo de como de centros de actividades diarias, ¿no? Y ves mucho en los parques que hay dentro también de la ciudad, no solo los hiking que yo mencionaba antes, sino de pronto las ves a señoras mayores que se juntan a bailar, se juntan a hacer tai chi y hacen muchas cosas que se nota que son como de servicios de la comunidad, hay centros comunitarios. Y eso tiene que haber crecido en la medida en que obviamente la población por encima de cierta edad también crecía. Mm, Entonces, claro, a mí me tiende a preocupar también un poco, más allá de que, bueno, que la ciudad y el país no se están renovando y es súper importante para que siga creciendo y para que tenga cierto progreso cultural también, no solamente el que traen sí, los abuelos, ¿no? La novedad, la innovación, los aspectos que tienen que ver con crear cosas nuevas, no solamente quedarse con lo que ya hay. Es importante que esté en manos de la gente más joven y si no hay niños y no hay jóvenes, es peligroso. mm, Pero es preocupante además lo de esta sensación de que el avejentamiento también trae muchas veces, más allá de la capacidad de juntarse con amigos o gente contemporánea, la soledad, ¿no? mm, A ver, yo no conozco tanto, voy a ser bien honesta, la cultura asiática como para opinar sobre cómo manejan su vejez o cómo sus hijos se relacionan con ellos. Lo que veo desde afuera es que en general es una relación súper cercana porque la jerarquía, la autoridad y la vejez aquí son muy importantes. Entonces, quizás no estén con ellos 24/7, pero sí hay mucho cuidador. Y lo ves. O sea, hay una cantidad inmensa de trabajadores dedicados al cuidado de la gente de la tercera edad. mm, Entonces, quizás en términos de cómo estar completamente solitos no es tanto. Por eso, porque porque la familia sí nos pueden dedicar a ellos, que como que sería lo lógico, porque la cosa de mandarlos para una casa de cuidados no es muy bien vista. Es como vergonzoso deshacerte, entre comillas, ¿no? Que no es real, pero la sensación es deshacerse de tu viejo querido. Eh, tienen más bien un cuidador en casa. Eso sí es como muy visible, se nota. mm. Entonces no están tan solitos, eh, digo yo, porque además estamos hablando de una soledad que tiene que ver solo con tener una persona al lado, pero Claro, la soledad es más mucho más profundo intrínseca, que eso. Mm, claro, es mucho más complejo que solo tener a alguien al lado, pero por lo menos no están faltos de
compañía y cuidado. Eso pareciera así ser así. Mm. Em, pero bueno, eh, eso es como que por otro lado uno ve una cantidad impresionante de dedicación hacia los pocos niños que hay, porque precisamente los cuidan muchísimo. Entonces hay una exacerbación voy a decir, como del cuidado y de la dedicación hacia los niños también. Los papás son casi, yo no sé si esto es mundial, pues perdónenme mis amigas que tienen hijos y qué sé yo, porque no sé si también aplica para ellas, pero lo que he visto aquí es que la dedicación es casi de veneración, es casi de devoción y dedicación 24/7 por el hijo. Entonces, también yo creo que en este caso lo que he visto es que los que estamos un poco botados del lado somos con los cementos del medio, los que estamos entre tener que ejercer como profesional después de los veintitantos, 30 años, hasta los cincuenta y tantos, 60, antes de que te conviertas en tercera edad. Ese segmento como que estamos... Votado. Yo tengo la sensación de que esta sociedad, y aquí voy a hacer un juicio porque puedo estar equivocada, tampoco llevo tanto tiempo, pero nuevamente, compartiendo con infancias, podría decir lo opuesto, pero lo que voy a decir es que es una ciudad adultocentrista y que me encantaría que fuera lo opuesto, ¿no? No sé si veneración, pero mucho más respeto a los derechos de los niños. Sí, yo ahí tengo que hacer una salvedad, que en el fondo no es ni un extremo ni el otro, ¿no? No debería Mm, ser blanco ni negro, ¿no? Es como, yo siento que los niños todavía los aprecio, los quiero, me parecen súper importantes en la sociedad, pero no tienen la experiencia necesaria para tener criterios argumentativos para muchas cosas. Entonces me parece que también venerarlos y darles a ellos la potestad de tomar decisiones como si fueran adultos no es correcto. mm, Para ellos mismos no es correcto, sí, pero que sí, su opinión sea valiosa, obviamente que lo es, y hay que darles un espacio para que sean capaces de expresar por bien y por mal aquello que les está sucediendo. mm. Y ahí voy a hacer un vínculo, si bien estamos como es un capítulo de cierre y es un pupurrí, entonces quiero comentarles algo que sí me llama mucho la atención, que creo que no es solamente de Taiwán, ¿ok? Esto yo creo que es asiático, que es como que hay una muy, muy notoria intención de infantilización de los letreros de precaución, de la ropa que utilizan los adultos. Todo tiene un elemento medio cute, medio kawaii, medio, medio mono animado, muy caricatura. Entonces, yo quizás soy, perdónenme, puedo pasar por una adulta medio amargada, pero mis criterios estéticos son un poquito distintos. Cuando yo veo que me meto en metro y hay un anuncio que dice que si metes la mano en un lugar incorrecto te vas a cortar la mano, pero el anuncio es un muñequito lindo, cachetón, así con mejillas gorditas y solo con dos lagrimitas saliendo de los costados, para mí es raro, perdónenme. Es, o que claro, o que, no sé, en todos lados, y allí puedo, a los que vean el capítulo, en el episodio en YouTube, puedo ingresarles algunas cosas, pero yo creo que es mundialmente conocido de que la tendencia de Asia, como de Asia hacia los letreros llenos de monitos animados y de cositas muy tiernuchas, eh, es como muy normal aquí, ¿no? A mí hay un momento en el que me parece un poco desesperante. Siento que todo es demasiado adornado y demasiado aniñadito. No tengo idea de por qué, y eso es lo que me gustaría saber. Me Igual. encantaría que si alguien me escucha y tiene una explicación sociológica o cultural, de cultura pop, para decirme por qué todo tiene más bien carita simpática y todo tiene que ser como escrito en lenguaje muy simple e infantil, incluso cuando es un mensaje para adultos, me lo explicara. De verdad, me encantaría. Eh, A mí y también, buscando explicaciones. Sí. sí, sí, me encantaría saberlo, por lo menos para entender de dónde viene, porque en mi particularidad estética, como de mi gusto personal, es como mucho. Entiendo que hay cosas lindas que me llaman la atención, pero el revival constante de, de todo tipo de caracteres animados para que sean parte de la estética adulta me parece un poco mucho. Eso es todo. A pesar de que siento nostalgia, porque de pronto veo aquí cosas que ya no veía hace un montón de años, como aquí, como decíamos en Chile, voy a botar el carné. Pero
cada vez que se celebra algún aniversario de los personajes de la empresa Sanrio, que es Hello Kitty, My Melody, todos esos monitos, aquí cada vez que alguno de esos está de aniversario, ponen los metros, los forran enteros con stickers o pantallas adhesivas llenos de los caracteres, sale un boom gigantesco de cosas, desde todo tipo de merchandising posible, mercaderías para vender, para poner, para usar, comida, comida temática, y la comida la disfrazan de monito animado. Entonces, es- desde mi mirada, es mucho. Pero si hay alguien que me lo pueda explicar, porfa, lo agradeceré profundamente, con mucho respeto. Ahora, igual siento que es algo de exportación, o sea, como que toda esta cosa de lo infantil, Mm. de tener la Hello Kitty colgada en el bolso, de tener miles de cositas colgadas o de toda esta cosa, porque lo he visto acá, lo he visto, me acuerdo en Santiago, hay un barrio que es Patronato, que es un barrio donde hay muchas tiendas y más económico que en otros barrios, pero habían muchas tiendas de esas, donde habían millones de stickers, millones de gomitas, de lapicitos, de todos los tamaños, de toda esa cosa como infantil también. Yo creo que ha sido algo de Asia que ha sido de exportación bastante. Bueno, yo aquí les aseguro que entre mochila y mochila, además es muy, muy interesante estéticamente. Yo creo que también tiene un carácter que uno podría mirar con cierto interés, que por ejemplo, ves un bolso de una marca de diseñador súper famoso, carísimo, que tú sabes que le costó un montón de dinero a una mujer vestida de ejecutiva, súper estilizadita, ¿no? Caminando, pero resulta que tiene colgando de ese mismo bolso cuatro o cinco peluches de llavero. Ni siquiera son personajes que nosotros identifiquemos, son monitos peludos, eso es todo. Entonces, como que a mí me causa una especie de cortocircuito que estéticamente me parece interesante, pero quisiera entender mejor un poquito por qué. Entonces, esto es como para contarles además que finalmente mi ciudad ideal, mucho más allá de todas las cosas que hemos ido recopilando, que tenga buena salud, que tenga buena seguridad. En mi caso en particular, que me he enamorado un poco del metro silencioso, aunque no hemos llegado a acuerdo todavía con la José. eh, También debería tener como una buena repartija de lugares donde yo pueda sentir que, a pesar de que me gusta la ciudad y la vibra de la ciudad, no se olvide que la naturaleza es importante y la conexión nuestra con la naturaleza es importante, tenerla cerca y que sea accesible a través de parques o a través de espacios de posible contacto con ella, ¿no? Taipei tiene mucha agua, yo lo he mencionado, tiene un par de ríos enormes y además es una isla, entonces tiene agua por todos lados, es muy fácil llegar a ella. Pero también tiene montañas, y que ellos las hayan arreglado o acondicionado para ser recorridas es un mérito, gran mérito. También hemos hablado de la comida, de estos fenómenos que rico poder acceder a comida tradicional y no tan tradicional, a buen costo y de buena calidad con relativa facilidad, aunque no sea la que uno está acostumbrado, y que eso ojalá se globalizara y ¿cómo se llama? Se popularizara más para que bajaran un poco los precios, pero es la ley del mercado. Eh, y cosas que no me llevaría, como que no todo tiene que ser peluche, no todo tiene que ser monito animado, no me gustan algunas cosas como el clima, que también es extremo, es blanco y negro, o mucho frío o mucho calor. Eh, bueno, quizás irse a Grecia, dices tú. No, no, yo creo que hay Mediterráneo. mucho calor también. ¿A dónde se podría ir una hora para escapar de eso? No, yo Eh, creo que ninguna parte. no, la neta está como está. Pero no, ahora mismo, como recorriendo de todas las cosas que conversamos, que son como beneficios de ciudades y eh, cosas que no nos gustaría, que no nos gusta que sean o que no nos llevaríamos a nuestra ciudad. Yo debo ser bien sincera, yo creo que al final todos los lugares donde tú habitas, si realmente quieres conocerlos lo mejor posible, vas a encontrar la misma como combinación de cosas buenas y malas. Eh, Totalmente. entonces, una ciudad soñada al final
yo haría un redondeo diciéndoles que a pesar de que las estructuras estén, de que las sociedades sean como son, me parece a mí, José, y aquí yo quisiera yo más o menos redondear mi idea y cerrar, tiene que ver con cómo te adaptas a ella, cómo tomas las cosas buenas para vivirlas mejor y sobre todo cómo, con quién te acompañas. En mi caso yo estoy acompañada, que tú también, pero si estás solo, ¿cómo consigues vivirla, vivenciarla, hacerte, ojalá, de las mejores relaciones posibles alrededor de ti? Y si no tienes todavía amigos o cuesta mucho hacerlo, de encontrar esos pequeños refugios de la ciudad nueva donde estás viviendo que te hagan sentir en casa, ¿no? Contigo mismo, más que el lugar como tal. Mm. Sí, me hiciste recordar cuando yo empecé a venir, bueno, empecé a venir a París y conocí a mi pareja y estuve yendo y viniendo, me generó un rito, que era cada vez que me iba de aquí, porque no era evidente que yo tenía, iba a volver, o sea, ganas tenía de volver, pero no era evidente porque eso implica pasaje, bueno, dinero, igual dinero. Pero iba siempre al mismo parque a decirle al mismo árbol que nos íbamos a encontrar en unos meses más, ¿sí? Como generé un rito, que era quizás mi propia guarida. Y he ido descubriendo lugares que se han ido transformando en hogar para mí. Y coincido plenamente contigo que todas las ciudades tienen sus pros y sus contras, todas, Sí. y que depende de uno, finalmente, de cómo lo vive. Y ahí nuevamente pongo el ejemplo del clima, de esto de, De tu mantra, ah, de tu mi, mantra, man- mi mantra, el sí, clima yo me porque determina. totalmente. Y ahora que estoy en el otro extremo, que ahora solo pienso en el frío, que rico sería estar en el frío, digo, tampoco me puede determinar el calor. ¿Sí? Como que me di cuenta que ayer, por ejemplo, y gracias a una amiga que está aquí al lado mío, me hizo ver que estaba entrando en un, así como en un loop bastante negativo, ansioso, de que como que me estaba determinando, por supuesto, el clima, como que no quiero salir, no me quiero mover, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, pero finalmente ayer lo hice y no pasó nada, ¿sí? El clima no te determine y que todo lo que sucede alrededor tuyo quizás no te gusta tanto, no tiene que determinarte. Como uno puede construir su propio hogar también. Sí, sí, tal cual. La invitación es que entiendan que su ciudad soñada está mucho más en ustedes que en el entorno. El entorno puede ser tremendamente complejo e incluso ser a veces agresivo y difícil, Mm, pero más allá de eso, las circunstancias en las que uno se encuentra eh, tienen que ser reflexionadas no para que te lleven por delante, sino para poder ir junto con ellas resolviendo esta sensación de encontrar refugio, guarida, hogar, como lo quieran llamar, más dentro de ustedes y de sus capacidades para estar en el lugar donde están, que en la nostalgia o en la proyección a futuro de algo que todavía no tienen. Entonces, exactamente. ¿cuál es la ciudad soñada en la que estoy? La ciudad soñada es justo en la que estoy y aquí voy a encontrar cómo ser feliz en la medida de lo posible, estar contenta con, agradeciendo cada día, estar contenta con sobre todo las relaciones que voy creando y el mundo humano que creo en torno a mí. Mm. Yo cierro con esto, Josecita, no sé si tú quieres No, hacer cerremos con alguna eso. otra Iba a observación. decir, he dicho, y se acabó. He dicho. Y así, esta es nuestra ciudad donde sea que estemos, porque gracias Mm, a Dios y al mundo en el que vivimos y la época en la que estamos, además, incluso a través de redes sociales, videos, audios, podemos conectarnos con una facilidad que hace muchos años no teníamos. Se sí, les quiere un montón totalmente. y hasta el próximo episodio, porque seguimos igual Sí, con ustedes. por Chao, supuesto, chao. nos vemos o nos escuchamos. Chau, chau.